Muchas gracias, Pilar, de verdad. Vamos a escuchar ahora a doña Blanca Gómez, directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica. Bueno, pues muy buenos días a todos y yo, como mis colegas, empezar agradeciéndole a Carmen que nos haya pedido que estemos aquí un rato con vosotros y darle también la enhorabuena por todo el trabajo que hacen en la Fundación, tanto ella como el equipo con el que trabaja. En esta mesa, Carmen, no vas a encontrar mucha disonancia de opiniones. Me temo que esta no es la mesa donde vais a tener opiniones muy diferentes. Vais a ver muchísima consistencia entre lo que han dicho Cristina y Pilar y lo que vamos a contaros con lo que tiene que ver con Microsoft. Carmen, cuando me pidió que estuviese aquí con vosotros, lo que me dijo es: Blanca, por favor, que sea una cosa sencilla, didáctica, etcétera, etcétera. Entonces, vais a ver que mi presentación tiene como 3 partes. Una primera, que habla de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro desarrollo y en nuestro propio plan de carreras. Y eso habéis visto que ha aparecido en las 3 presentaciones, que no es casual y que para mí, de verdad, si hay una cosa que podría cambiar nuestras organizaciones, nuestro país y la realidad de los distintos colectivos también que hay, incluido el que representa el Congreso hoy, sería precisamente esa, no esperar a que nos den las cosas hechas y, de hecho, la primera transparencia, que si queréis paso ya directamente a ella, para mí es el principal mensaje que a mí me gustaría que quedase. O sea, si hay alguna cosa que os diría, llevaos de mi presentación más que ninguna, aparte de que luego seleccionéis lo que queráis, para mí es esta, el tema del autoliderazgo y el autodesarrollo. Entonces, la primera parte de la presentación, como os decía, va a hablar un pelín más sobre autoliderazgo. Una segunda parte va a hablar de qué responsabilidad tenemos como compañía, porque también, por supuesto, tenemos una parte que hacer. Y, finalmente, os voy a comentar los 3 proyectos que tenemos ya en marcha con la Fundación, en concreto colaborando ya desde hace aproximadamente un año ahora, para que terminéis ya con casos prácticos de lo que estamos haciendo. Os adelanto que yo tengo la suerte de tener entre mis empleados a varios superdotados. Uno de ellos está con nosotros, que es Juan Alcover, que está en la mitad de la sala, y Juan es uno de los grandísimos champions que tenemos dentro de Microsoft apoyando todas las iniciativas, con lo que lo primero que os diría a las empresas que podáis estar aquí o a empresas que tengáis cerca es que se busquen los champions que estén totalmente sensibilizados con este tema, que es la mejor ayuda que podemos tener desde Recursos Humanos también para que las iniciativas avancen. Entonces, sin más introducción, paso a la primera parte que yo os comentaba de qué podemos hacer cada uno de nosotros por nuestro propio desarrollo y por nuestro plan de carreras. Os he resumido todo en dos páginas, en 2 transparencias. Hay una serie de consejos que, de nuevo, muy consistentes con los que han comentado antes mis compañeras, a los que yo llamo los básicos. Y luego tenéis una siguiente transparencia que habla de los multiplicadores. Los básicos es lo que sí o sí todos y cada uno de nosotros tendríamos que estar haciendo. Y luego los multiplicadores son los que nos van a permitir aumentar hasta el infinito el número de opciones de carrera y de desarrollo que podemos tener. Dentro de los básicos, pues Pilar ha insistido muchísimo en ello, autoconocimiento de nuevo. Y yo lo que sí que os diría es autoconocimiento de las pasiones que tenemos cada uno, porque luego, cuando os comente cuáles son las cosas que más buscamos en Microsoft, la primera que mencionaré es la pasión. Te tiene que gustar a lo que te dediques. La vida es muy corta como para que tu trabajo no te guste con locura. Con lo que lo primero, sé muy claro sobre lo que te gusta, qué pasiones tienes, porque eso, desde luego, tiene que ser una bitácora de hacia dónde quieres orientar tu carrera. Y lo segundo en esa línea, concéntrate en tus puntos fuertes. Muy importante que conozcas cuáles son vuestras fortalezas, que cada uno conozca sus fortalezas. Yo, que llevé ya bastantes años en recursos humanos, no os podéis imaginar lo cansino que ha sido durante muchos años tener planes de desarrollo para los mismos empleados que volvían a incidir sobre áreas que tenían bastante débiles, que había que mejorar, y ver que aquello no avanzaba y que estábamos perdiendo recursos, tiempo, todos, empezando por el propio individuo y la empresa, en hacer avanzar áreas de desarrollo que son, en muchos casos, muy difíciles de cambiar. Para mí, moraleja, de verdad, centrémonos en los aspectos fuertes que tiene cada uno de nuestros empleados, cada uno de nuestros hijos, nuestros chicos, nuestros estudiantes en el aula, etcétera, porque esa sí que es el área en la que, desde luego, merece la pena invertir. Desarrollo de manera continua. Yo creo que hay profesiones que lo hacen muy bien. Y ahí tenéis a los médicos que no paran jamás de aprender y de estudiar y de reciclarse, pero no lo hacemos en la mayoría de las profesiones. Esto, de verdad, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. El segundo básico sería desarrollo continuo toda la vida y reinventarse un par de veces como mínimo también en la carrera profesional, que eso mantiene también la pasión.
Tercero, tiene que ver con el mundo del networking, otro básico. Y aquí tampoco voy a incidir mucho, pero el trabajar la red de contactos que tienes, el mimarla, el no esperar a utilizarla cuando la necesites, el ser generoso, que es otra de las competencias que os comentaré luego, que empezamos a buscar, ser generoso, todo eso es importantísimo. La cuarta, que conozcas el negocio en el que estás. Más te vale conocer tan bien como tus comerciales o tan bien como tu gente de marketing, etcétera, el negocio en el que trabajas, sea el que sea. Entonces, por eso lo pongo hasta 3 veces. Negocio, negocio, negocio. Y la última, no tengas demasiada prisa tampoco. Estate seguro que antes de moverte hacia otra posición o hacia otro tipo de ocupación, has agotado y has exprimido al máximo el puesto en el que estás o la actividad en la que estás. Asegúrate que has pasado por todas las experiencias críticas que se puede pasar en este puesto, que has hecho todo lo posible y no tengas demasiada prisa en pasar al siguiente. Esos serían los básicos, lo que tendríamos que estar haciendo sí o sí. Lo que nos ayudaría a multiplicar el número de alternativas y de opciones, bueno, pues lo primero, el tomar riesgos. Ahí también yo animo muchísimo a que cambiéis de profesión, cambiéis de sector, se dejen muchos años de antigüedad atrás en un puesto sin preocuparte de si eso se puede traducir en un momento dado en una indemnización o no, etcétera, etcétera. De verdad, lo que decíamos antes, que la vida es demasiado corta. Entonces, primero, tomar riesgos. Segundo, estar muy abierto a viajar y a cambiar de país. Y en este sentido, yo creo que una de las buenas cosas que nos ha traído la crisis es que ha animado, en muchos casos sé que he forzado, pero que ha animado a nuestros jóvenes a irse fuera a trabajar. Yo estoy encantada con eso y me tocará, tengo 5 hijos, vamos, seguro que la mitad por lo menos se me marcharán al extranjero porque ya les lanzo todo lo que pueda a ese tipo de experiencias. Pero para mí eso va a ser un valor para España increíble. Que nuestros chicos se abran al mundo, tengan esa experiencia fuera y dentro de unos años vuelvan, creo que va a traer una riqueza a este país increíble. Y no lo veo tanto como os digo, que muchas veces es duro que no haya sido por elección, pero desde luego creo que tiene todo tipo de aspectos positivos. Tercero, y esto liga mucho con el tema de las fortalezas, diferenciémonos de los demás. Lo que más tendríamos que trabajar cada cual es lo que nos hace totalmente únicos. Dentro de estas famosas historias de ahora de branding personal, cada uno tiene que saber qué es lo que le hace único y desde luego trabajar en eso más que ninguna otra cosa. Y una cosa que también intentamos animar ya mucho desde nuestra empresa, que nuestros empleados y que cada uno de nosotros tengamos más de una ocupación. Y yo creo que en este sentido vamos a ver muchos cambios para el futuro. La gente a la que le ha pillado el toro sin tener un plan B en estos últimos años, creo que desafortunadamente ha aprendido de una manera muy dura que conviene tener un plan B, una pasión que has ido trabajando en paralelo a tu trabajo, algo que incluso has hecho a la vez que tu trabajo, etcétera, etcétera. Intentemos tener más de una ocupación o al menos un plan B completamente avanzado. La empresa, bueno, pues la empresa lo que estamos fundamentalmente es para dar a los empleados herramientas, para poner en marcha también toda una serie de procesos que aseguren que se habla de la gente, que se habla de carreras, que se habla de quién tengo listo en cada momento para sustituir a los empleados que tengo en puestos clave, darles pues todo tipo de herramientas de autoconocimiento también, como decíamos, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis un ejemplo, pantallazos de nuestra web, de qué tipo de herramientas estamos hablando. Ahí tenéis otro. En nuestro caso, por ejemplo, nos parece crítico que todos nuestros empleados conozcan todas las posiciones vacantes que hay en cada momento en todo el mundo, que se puedan poner alertas, como hacéis en LinkedIn, para que rápidamente tengas esa información. Pero como veis, hasta de una manera proactiva. Habrá empleados que tengo que lo tienen activado y otros no. Desde luego, el que esté mejor informado es el que tendrá también más acceso a las oportunidades y podrá llegar a las oportunidades antes. Y cosas nuevas, y más que nuevas, fáciles también de replicar que hacemos, que creo que es muy importante que os las mencione. La primera, hacemos muchísimo mentoring, pero no es algo que coordinemos desde la empresa. Esto está en el ADN del empleado de Microsoft y eso, Juan, que le tenemos aquí, que os cuente, pero yo creo que todos tenemos 2 o 3 mentores y 2 o 3 mentís y te acercas a la gente y se lo pides y la gente se te acerca y te lo pide y luego veréis como uno de los proyectos que tenemos ya en marcha es el mentorizar a chicos o a adultos que tengan altas capacidades y ser también mentorizados por en ambas direcciones, luego lo comentaremos. El segundo, que es una cosa que llamamos de una manera muy rimbombante shadowing,
de lo que se trata simplemente es de que tengas la oportunidad de acompañar a un profesional durante unos días, una semana, etcétera, para conocer su trabajo. Y eso te puede ayudar a desarrollar algún área que quieras desarrollar, a conocer otro departamento al que te quieras mover, a ver en acción algún tipo de competencia o lo que sea que también quieras ver, etcétera, etcétera. Eso es baratísimo de hacer y una de las herramientas más potentes que creo que puede haber en el mundo del desarrollo y que se puede hacer en el mundo empresarial y fuera del mundo empresarial. Y luego en lo que estamos trabajando con más interés en este momento es en iniciativas cross-company, porque hay cosas que yo como Microsoft puedo ofrecerle a mis empleados por el sector en el que estoy, por el tamaño que tengo, pero hay otras que no. Yo no le puedo dar la experiencia de trabajar en una startup o en una pequeña empresa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uniéndonos con otras empresas para tener experiencias de distinto tipo donde podamos unir el tipo de recursos, realidades, etcétera, que tenemos cada uno. Y otra cosa que también podemos hacer como empresa, y esto lo pongo con humildad, pero con mucho orgullo también, que sepáis que llevamos 11 años saliendo en Great Place to Work dentro del tamaño de nuestra empresa, entre 500 y 1.000 empleados, en los primeros puestos de buen empleador, de mejor lugar para trabajar. Entonces, ahí intentamos, sobre todo, dar mucha flexibilidad a nuestros empleados, que yo creo que si le preguntaseis a cualquier empleado de Microsoft qué es lo que más te gusta de trabajar en Microsoft, te dirían la flexibilidad de todo, de poder trabajar desde donde quieras, cuando quieras, etcétera, etcétera, y les damos herramientas. Y aterrizo ya en lo que os decía de qué estamos haciendo ya con la Fundación. Bueno, pues estamos haciendo fundamentalmente 3 cosas. Lo primero que le pedimos a Carmen es, Carmen, enséñanos qué tienen de peculiares los, en este caso, candidatos con altas capacidades. Entonces, Carmen formó pues, a todo un grupo de reclutadores de otras empresas y a nuestras 2 reclutadoras. Entonces, ahora mismo nuestras chicas son capaces de reconocer en muchos casos a candidatos que tienen delante y sobre todo de entender qué hay detrás, porque era un mundo completamente nuevo para nosotros, no sabíamos nada de todo este mundo. Entonces, esa es una iniciativa que yo creo que se tiene que extender tanto en los grupos de reclutamiento de las empresas como, si me permitís y con humildad, porque no conozco mucho vuestro mundo, en el caso de los educadores también tendrían que estar formados en ese área, incluso hasta los chavales tendrían que saber también reconocer ciertas características de la gente de alta capacidad. Entonces, eso es lo primero que fue muy fácil de implementar y que os animamos también a seguir haciendo. El segundo, el mentoring. Yo no sé si está Juan Cabotá en la sala. ¿No ha venido al final? No pasa nada. Si no, le iba a pedir que se levantase y os contara, pero Juan Cabotá es una de las personas que tenemos mentorizadas. En este caso, lo hacemos a medias entre Juan Alcover y yo misma. Y a Juan pues le estamos mentorizando en todo tipo de áreas. Desde él ahora mismo está trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia, pero quería tomar una serie de decisiones tanto a nivel profesional como de qué seguir estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, nada, hemos empezado nosotros 2 y ya está en contacto con uno de los managers de Microsoft que le está de una manera ya más técnica y hablando de técnico a técnico, pues recomendando toda una serie de cosas. Y como os decía, también en el otro sentido, también queremos que nuestros profesionales tengan de mentores a gente de alta capacidad. Todo lo que sea diversidad, para nosotros es riqueza. Y el que te pueda estar mentorizando y te dé su punto de vista alguien tan diferente como pueda ser alguien de alta capacidad, nos parece de lo más interesante. Y luego el último proyecto, que lo tendría que estar contando Juan y no yo, es un proyecto de consultoría que hemos puesto en marcha, que es algo que queremos hacer también con voluntarios, en este caso, que nos ayuden a pensar de una manera diferente sobre problemas reales que tenemos dentro de la empresa. Entonces, este es el primero que se ha echado a rodar. Aquí tenemos una verdadera necesidad, que es hacer que nuestros negocios hablen más entre ellos, se comuniquen más entre ellos, lo que nosotros llamamos el One Microsoft, y que es una cosa que nos cuesta muchísimo hacer. Entonces, buscamos a un grupo de personas que estuvieran interesadas. Nos hizo Carmen de mediadora con ellos y al final juntamos un grupo que estaban realmente interesados por acercarse a nosotros, dar su punto de vista, que les conociéramos, y el proceso se inició hace un mes. Tenemos ya al equipo trabajando. Os digo también que para mí es una fuente de reclutamiento y una de las reclutadoras estuvo con ellos en la primera sesión viendo cómo trabajaban, viendo qué decían, y esa es información riquísima, mucho más que una entrevista de selección, el verles en acción sobre cómo se enfrentan a un programa real que tengo dentro de la empresa.
Entonces ya os contaré cómo acabamos, el día 31 tenemos la segunda reunión, pero esto es algo que sí nos gustaría perpetuar, el seguir teniendo proyectos de consultoría, donde, como os digo, además tenemos la suerte de contar con gente, en este caso muy inteligente, y que nos va a dar puntos de vista muy diferentes a los que tenemos dentro de la empresa. Y hasta aquí lo que teníamos preparado. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso. Decir que son 3 mujeres superdotadas, como ya os habéis dado cuenta, y decir que además que yo les agradezco muchísimo el ser empresas pioneras, empresas de altísima tecnología, empresas que, verdad, son un referente para cualquier empresa española que están apostando por nuestros chicos. Los proyectos que ha comentado Blanca, que están empezando a funcionar con otras empresas también, yo creo que abren una vía para que las empresas españolas vean en los superdotados una oportunidad, una posibilidad de encontrar personas creativas, innovadoras y que aporten un valor añadido muy importante a la empresa. Personalmente, además, con todo el cariño del mundo, decirle a Blanca que esos 3 proyectos, en parte, son idea suya, con lo cual no solamente es que esté en el Consejo Asesor, sino que es una de las creadoras de los proyectos que además están funcionando. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Deciros que ya estamos preparando el siguiente, tenemos ánimo para seguir adelante. Nos gustaría contar con muchísimas más experiencias. Nosotros únicamente desde la Fundación lo que queremos es aunar a asociaciones de padres, a fundaciones, empresarios, educadores. Nuestra única misión es aunar experiencias y ponerlas en común para que entre todos seamos capaces de sacar el máximo potencial. ¿De acuerdo? Muchas gracias.